Bienvenidos a Luz Estelar. Si hoy sientes que tu mente va a 1000 por hora, pero el cuerpo pide freno, no estás imaginando cosas. Estamos a sábado 23 de mayo y el Sol en Géminis acaba de alinearse exacto con Urano. Esa idea que te llegó como un relámpago esta mañana no es casualidad, es el cielo dándote permiso para romper el molde. Este es el tipo de día donde lo inesperado se vuelve tu mejor aliado, especialmente si eres Géminis, porque el cosmos está armando un guión hecho a tu medida. Vamos a abrir el mapa completo y ver dónde más está moviéndose la energía para que no te pierdas ni una jugada. Empecemos por lo que está pasando en el cielo más allá del destello de la conjunción Sol-Urano. La Luna, transitando por Virgo con un 48.8% de iluminación en fase creciente, está en cuadratura exacta con Urano, lo que genera una tensión eléctrica entre lo que planeas y lo que irrumpe. Si esta mañana sentiste un impulso de reorganizar tu escritorio o cambiar tu rutina de la nada, esa es la Luna en Virgo pidiendo orden y Urano en Géminis rompiendo el esquema a la vez. El desafío no es resistir el caos, sino encontrar estructura dentro de la sorpresa. Mercurio, también en Géminis, forma un sextil armónico con Saturno en Aries con un orbe de apenas 1.17 grados. Esto significa que tus ideas pueden traducirse en pasos concretos si frenas la vorágine mental y anotas lo esencial. Saturno, regente de este sábado, te pide disciplina, no velocidad. Venus en Cáncer, por su parte, está en cuadratura con Neptuno en Aries. Cuidado con idealizar personas o situaciones emocionales porque la frontera entre la compasión y el autoengaño se desdibuja fácilmente hoy. Plutón, retrógrado en Acuario, nos recuerda que ciertas transformaciones no se fuerzan, se digieren. La fase creciente de la Luna te invita a actuar, pero sobre lo que ya está en marcha, no sobre impulsos nuevos. El mejor uso de este sábado, revisa un proyecto estancado con la mente de Géminis y la paciencia de Saturno. Aries. Saturno, en tu signo, a 11 grados cuadra a la Luna en Virgo. Esa tarea que dejaste a medias el jueves te tira del tobillo hoy. Marte en Tauro, a 3 grados aprieta el nudo con Plutón retrógrado. No es el día para empujar voluntades ajenas, es el día para soltar la pelea que no te corresponde. La mañana se siente como un motor que no arranca, no lo forces. El Sol y Urano en conjunción exacta en Géminis encienden tu casa de la comunicación. Lo que digas entre las 11 y la 1 de la tarde tiene filo quirúrgico. Úsalo para cortar un silencio incómodo, no para abrir una guerra. Venus en Cáncer sextila Marte, te da un gesto físico concreto, aprieta el hombro de alguien sin hablar. El sábado de Saturno pide estructura, no impulso. Antes de la cena, elige un solo compromiso que hayas pospuesto y ejecútalo sin revisarlo 2 veces. La acción te limpia donde la duda te atora. Tauro. Marte en tu signo a punto de cuadrar a Plutón. Ese nudo en la mandíbula que aprietas desde el jueves tiene nombre y hora de resolución antes del atardecer. La energía está densa, como si llevaras una mochila demasiado pesada desde la mañana, pero la Luna en Virgo te ofrece un respiro concreto. Ordenar el cajón de los cubiertos o regar las plantas con calma te devuelve el piso bajo lo. Venus en Cáncer sextil a Marte ablanda la tensión de A3. Entre el mediodía y las 3 de la tarde, una conversación que evitabas se vuelve más llevadera si la inicias tú. En el trabajo, el Sol y Urano en Géminis te piden cambiar el método, no la meta, mover el escritorio del lugar o cambiar el horario del café puede destrabar eso que llevas días forzando. Antes de dormir, apoya las palmas de las manos sobre la mesa y siente la madera fría. Deja que el peso del día se vaya por las yemas. Géminis. Tu Sol, a menos de 2 grados de Urano en tu signo, forma una conjunción exacta que hoy te despeina las certezas. Esa idea que te desveló a las 3 de la madrugada no es ruido mental, es un mensaje que pide acción antes del mediodía. Mercurio, tu regente, sextila a Saturno en Aries con 11 grados de orbe, dándole estructura a tu verborragia. Lo que digas entre las 2 y las 4 de la tarde tendrá peso, no se lo lleve el viento. La Luna en Virgo cuadra a ese mismo Urano y tu cuerpo lo siente como una electricidad incómoda que te pide moverte, no pensar más. En lo afectivo, Venus en Cáncer cuadra a Neptuno. No idealices lo que alguien te dijo ayer, revisa los hechos. El sábado, regido por Saturno, te pide disciplina, pero no rígida. Hoy, el 23 de mayo de 1873, se fundó la Policía Montada de Canadá
y tú también necesitas una estructura que te contenga sin apretarte. Busca un cruce de calles, siéntate en una esquina con café en mano durante 15 minutos y deja que la ciudad te dé la respuesta que tu mente no encuentra sola. Cáncer. Venus en tu signo cuadra a Neptuno en Aries. Esa sensación de que alguien no te está diciendo todo lo que necesitas escuchar tiene una firma energética muy clara hoy. La luna en Virgo activa tu casa de la rutina y la salud, y con el sol en Géminis iluminando el signo del día, hay un contraste entre lo que organizas por fuera y lo que burbujea por dentro. Júpiter en Cáncer te expande el pecho, pero también te pide que no te llenes de promesas ajenas. En el amor, el sextil entre Venus y Marte sugiere que un gesto pequeño, una mano en el hombro, un café preparado sin que lo pidas, dice más que cualquier declaración. En el trabajo, revisa los correos antes de enviarlos. La cuadratura Venus-Neptuno puede nublar los acuerdos si no lees la letra pequeña. Antes de las 4 de la tarde, siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y respira hondo 3 veces. Tu cuerpo te está pidiendo un ancla, no una explicación. Leo. Con el Sol en conjunción exacta a Urano en tu casa de la comunicación. Ese impulso que te pide decir algo fuera de libreto hoy tiene peso de estrella, no lo sueltes en cualquier oído. Saturno desde Aries sextil a Mercurio te da el momento justo para que esa idea que te quema la lengua encuentre forma antes del mediodía. En el amor, Venus en cuadratura con Neptuno te pide no idealizar una mirada que a las 3 p.m. se revelará ambigua. En lo laboral, la luna en Virgo cuadrando a ese dúo Géminis te inquieta el estómago con detalles que no son tuyos. Suelta lo que no te corresponde organizar. Hoy tu reino no se defiende con explicaciones, sino con presencia que elige cuándo hablar y cuándo retirarse en silencio. Antes de la cena, siéntate 5 minutos sin pantallas y respira como si ya hubieras ganado la escena que te preocupa. Tu luz no necesita convencer a nadie, solo ocupar su lugar. Virgo. La luna nueva en tu signo esta madrugada despierta tu columna con una tensión que no es física sino de ajuste. Algo en tu rutina matutina pide reordenarse desde el primer sorbo de agua. Mercurio en Géminis sextila a Saturno en Aries, y ese diálogo interno que repite sobre un pendiente laboral encuentra hoy un atajo si te sientas a resolverlo antes de las 11. En el amor, Venus en Cáncer cuadra a Neptuno, así que si ayer idealizaste un gesto que no llegó, suelta la interpretación y observa lo que la otra persona hizo en silencio, no lo que esperabas. Tu energía hoy se mide en microdecisiones, no organices la semana, solo elige qué camisa usarás mañana y deja el resto quieto. Cierra el día apoyando las manos sobre tu vientre y respirando hondo 3 veces. Tu sistema digestivo guarda lo que no dijiste a tiempo. Cuando el detalle se vuelve refugio, recuerda que la precisión también puede ser un acto de cuidado contigo. Libra. Venus en Cáncer cuadra a Neptuno en Aries justo hoy, y ese sueño que compartiste en confianza ayer por la tarde amenaza con desdibujarse si no lo anclas con una palabra clara antes del ocaso. La energía de sábado, regido por Saturno, te pide estructura emocional. No dejes que la bruma de lo que imaginaste para otros opaque lo que realmente acordaron. En el amor, el sextil de Venus con Marte te da un impulso físico para resolver la tensión que la cuadratura con Neptuno generó. Una caricia firme o una llamada directa corta el malentendido. En lo laboral, el Sol en conjunción exacta con Urano en Géminis ilumina tu casa de recursos compartidos. Espera un giro inesperado en un pago o una colaboración que habías dado por perdida. No negocies desde la duda. Antes de la medianoche, elige una sola persona a la que debas una verdad y dísela sin adornos. La balanza se endereza cuando dejas de sostener ambos platillos. Escorpio. La luna en Virgo cuadra a Urano en tu casa de la comunicación justo hoy. Ese mensaje que borraste a las 2 a.m. de la semana pasada vuelve a la superficie, pero no para repetirse, sino para que le des un cierre definitivo antes de que cáigale anoche. Plutón retrógrado en Acuario sextil a Neptuno te está limpiando el campo energético de obsesiones que ya no te pertenece. N y Marte en Tauro cuadrando a tu regente te pide un gesto físico concreto, cambia la contraseña del Wi-Fi, elimina la suscripción que ya no usas, cierra esa pestaña del navegador que llevas días posponiendo.
En el amor, Venus en Cáncer sextil a Marte activa el deseo contenido. Si hay una persona que evitaste hace 6 días, entre las 4 y las 6 de la tarde, tienes ventana para una conversación sincera sin rodeos. En el trabajo, Saturno en Aries te da estructura para soltar un proyecto que ya no avanza. Antes de dormir, pon la mano sobre tu pecho y respira hondo 3 veces. La verdad que hoy nombras te libera de cargas que ya no pesan. Sagitario. Saturno en Aries sextil a Mercurio en Géminis, esta mañana te da claridad quirúrgica para cortar un nudo que arrastras desde marzo. Esa conversación pendiente con un socio o colega encuentra su mejor ventana entre las 10 a.m. y el mediodía. La luna en Virgo activa tu casa del trabajo diario y los hábitos, y con Venus en Cáncer rozando a Marte en Tauro desde tus casas de recursos compartidos, un impulso económico que venías posponiendo pide acción concreta antes de las 3 p.m. No lo pienses 2 veces, el sábado te regala estructura para resolver, no para rumiar. Tu fe optimista suele llevarte al próximo horizonte sin cerrar el anterior. Hoy el movimiento justo es uno solo, preciso, hacia atrás, pagar esa deuda emocional o financiera que te pesa. Antes del atardecer, agarra tu teléfono y di lo que callaste. El camino se aligera cuando sueltas la carga, no cuando la ignoras. Capricornio. Con Mercurio en Géminis sextil a Saturno en Aries, esa idea que te llegó a las 9 de la mañana tiene estructura suficiente para empezar a construir sobre ella hoy mismo. Saturno, tu regente, está en ángulo con el planeta de la comunicación, lo que convierte cualquier conversación técnica o negociación de recursos en un terreno firme donde pisar. La luna en Virgo activa tu casa del trabajo diario y los hábitos, así que el mediodía es el momento exacto para ordenar un proceso que viene arrastrando desorden desde la semana pasada. No se trata de planear más, sino de ejecutar un solo movimiento concreto. Antes de las 3 de la tarde, envía ese mensaje que aclara un plazo o cierra un acuerdo que quedó abierto. Tu energía está en modo constructor, no en modo soñador. Apoya los pies en el suelo y usa la lógica que te da este sábado saturnino para ganar una batalla pequeña que te despeje el camino de las siguientes. Acuario. La luna en Virgo cuadra exacto a Urano en Géminis esta mañana, y esa idea que te interrumpió el sueño a las 4 a.m. no fue casualidad. Tu sistema nervioso captó una frecuencia antes de que tu mente racional la procesara. Hoy sábado, regido por Saturno, el cosmos te pide estructura para lo que aún no tiene forma. Mercurio sextil a Saturno te da claridad quirúrgica hasta el mediodía. Si hay un proyecto que dejaste en pausa porque no veías el patrón completo, ahora lo ves. En el amor, Venus en Cáncer cuadra a Neptuno, no idealices lo que alguien te dijo ayer, revisa los hechos, no la promesa. En el trabajo, Marte en Tauro te frena el impulso de lanzar algo sin base, mejor afina el prototipo. Antes de las 3 p.m, siéntate 5 minutos en silencio con los ojos cerrados y deja que el relámpago mental de esta mañana dibuje su forma completa. No lo expliques todavía, solo déjalo ser. Piscis. La luna en Virgo cuadra a Urano en Géminis desde tu casa del trabajo. Ese proyecto que retomaste ayer te pide una revisión de último minuto antes de las 5 p.m. Neptuno, tu regente, sextila al Sol y a Urano desde Aries. El sueño que tuviste el jueves con una puerta entreabierta no fue casualidad, es la ruta que tu intuición ya trazó para resolver ese nudo administrativo. Venus en Cáncer sextila Marte en Tauro activa tu casa de recursos compartidos. Antes del almuerzo, revisa el extracto bancario que has evitado abrir. No es un drama, es un número que necesita tu mirada clara. Saturno en Aries te recuerda que proteger tu energía no es aislarte, sino cerrar la ventana cuando el ruido de afuera te dispersa. Hoy, entre las 3 y las 4 p.m, siéntate en silencio con los pies descalzos sobre el suelo y respira lento hasta que el pulso baje. Tu cuerpo sabe el camino cuando dejas de forzar la dirección. El Sol en Géminis y la luna creciente te dejan esta noche con una sensación curiosa, la de haber rozado una idea todo el día sin atreverte a abrirla del todo. Antes de meterte en la cama, siéntate 5 minutos con las luces apagadas y deja que esa idea se desenvuelva sola, sin juzgarla. No necesitas resolverla ahora, solo ponerle nombre. Mañana pesará menos. Si esta lectura resonó contigo, suscríbete a Luz Estelar y activa la campana para recibir tu horóscopo cada mañana.
Recuerda, los astros inclinan pero no obligan. El poder está en ti. Hasta mañana.